Ecuador acaba de celebrar elecciones democráticas, pero puede pronto convertirse en una dictadura. Por primera vez en más de 10 años, Ecuador está a las puertas de una hegemonía de poderes. A partir de este mes, la presidencia y la asamblea estarán controladas por un mismo partido, ADN. Esto ocurre tras la reelección del presidente Daniel Noboa y la nueva mayoría legislativa que se logró gracias a la alianza de ADN con los asambleístas electos de Pachacuti. Aunque esta hegemonía de poder se logró a través de elecciones democráticas, no significa que estamos a salvo de convertirnos en una dictadura. Y eso debería preocuparnos a todos. ¿Y por qué hablo de dictadura? ¿Es acaso porque soy un borrego zurdo aún ardido porque mi candidato preferido perdió? No. Para explicar por qué creo que Ecuador puede estar encaminándose hacia una nueva dictadura, quiero apoyarme en las palabras de dos figuras claves del pensamiento latinoamericano, Juan Montalvo y Mario Vargas Llosa, dos intelectuales de distintas épocas y de posturas ideológicas opuestas. Montalvo, un liberal clásico, luchador por la libertad del pueblo ecuatoriano, y Vargas Llosa, un político de corte conservador, aliado de la derecha latinoamericana. Ambos, en una parte distinta del espectro político, pero con algo en común, una fuerte crítica hacia el autoritarianismo. Y hoy, usaré sus palabras para explicar cómo el Ecuador actual está en un camino que no le agradaría a ninguno de estos dos pensadores. Empecemos con Juan Montalvo, un escritor cuya pluma desafió a tiranos. Fue un verdadero crítico de los vicios de su época, cuestionando tanto a sus coidearios liberales cuando erraban y también denunciando los abusos que conservadores cometían cuando alcanzaban el poder. Montalvo fue un perseguido político. Sus denuncias lo obligaron a exiliarse repetidas veces, escapando de intentos de arresto y atentados contra su vida. Fue precisamente durante uno de esos exilios, en 1874, huyendo de la mano dura de García Moreno, cuando escribió su célebre obra La dictadura perpetua, una carta dirigida al periódico Star Herald, donde se desmontaba el apoyo de este medio a la reelección del mandatario. En ella, Montalvo exponía los rasgos autoritarios del régimen, la violencia disfrazada de orden, la complicidad de la prensa internacional y la hipocresía de celebrar como progreso lo que no era nada más que opresión. Sus palabras escritas hace siglo y medio resuenan con inquietante vigencia. Al citarlas, invito a todos a un ejercicio: contrastar las críticas de Montalvo a García Moreno con los mecanismos de poder que hoy operan en nuestro país. ¿Cuánto ha cambiado realmente la esencia del autoritarismo? Dice Montalvo: entre los títulos con que en su estimable periódico se recomienda al pueblo ecuatoriano la reelección de García Moreno, se les pasó por alto el rasgo que más ilustra el carácter de su héroe y los hechos que más simpático le vuelven a ojos de americanos. Digo, las públicas y reiteradas tentativas por vender su patria a las monarquías europeas, sin contar con la guerra que fue a buscar al Perú. Montalvo se refiere a los intentos de García Moreno de eliminar la soberanía del país a cambio de respaldo militar para su causa. Básicamente, hacer a Ecuador una provincia más, de Francia por ejemplo, o de España, de quien apenas nos habíamos independizado. Montalvo continúa: si se tratara de Almonte, La Bastida y Santana, de seguro que ustedes hablarían como buenos hijos de América, pero en este fatídico, que se llama García Moreno, va la fortuna hasta el punto de convertir a un traidor en patriota benemérito, un azote en instrumento saludable, un Satanás en un Dios. Montalvo acusa a este periódico de tener distintos estándares, unos estándares para los políticos que le caen bien y les pagan, y otros para el resto de políticos latinoamericanos y estadounidenses. El periódico argumentaba básicamente que aunque García Moreno no fuese un presidente perfecto, por lo menos ha conseguido paz. Los mayores enemigos de García Moreno, great enemies dicen ustedes, se ven obligados a confesar que durante su gobierno la República ha gozado de paz y que monta mucho el progreso material no menos que el moral. Y Montalvo responde de esta forma: yo lo niego, y negarlo a todo el que tenga conocimiento. 2 guerras exteriores y 100 revoluciones no son documentos de la paz. Se invaden los campos inocentes, se arranca al labriego del arado y ustedes lo llaman paz. Se amarra al artesano, se despueblan los talleres, paz. Vida sin cuento, riquezas, honra,
todo ha quedado en el lugar de la ignominia: paz. Esta es la paz por cuyo motivo el tiranuelo debe ser dictador perpetuo. Montalvo denuncia toda la violencia que ocurre bajo el mando de García Moreno, pero no solo denuncia las guerras, sino también la violencia interna, que no se limita solo a los opositores del gobierno, sino la violencia que afecta a los trabajadores, a los ciudadanos, a sus lugares de trabajo, que se ven en medio del cruce de balas. Más aún, Montalvo hace una descripción breve sobre lo que es un país en libertad. En los países libres, sus gobiernos tienen oposición. La oposición tiene palabra, pluma, y esto habla por la minoría. A esto lo llama el derecho a conspirar, e incluso añade que él apoyaría a García Moreno si las razones por las que no tiene oposición fueran las correctas. Quíteles a los ecuatorianos el derecho de conspirar, manteniéndolos libres como lo habían sido, labrando su felicidad por medio de la ilustración, fomentando las virtudes públicas y privadas, y conspirar contra su gobierno habría sido acción ilícita. En otras palabras, si el gobierno fuese bueno, si el pueblo tuviera educación, buenas instituciones públicas y la libertad para mantener un sector privado, no habría motivo de oposición. Pero el gobierno de García Moreno no fue así. Su gobierno se mantuvo en el poder, matando a unos, expatriando a otros, envileciendo, entorpeciendo a los demás. Montalvo, en su experiencia de refugiado político, habla sobre el trato que García Moreno tiene hacia sus opositores y la propaganda que hace para pintar a su persecución como justicia. Él publica en sus periódicos oficiales que todos son ladrones, bandidos, prófugos de las cárceles, incendiarios y otras cosas. No les persigue él sino la justicia. Huyen de los tribunales, no de su gobierno. Montalvo incluso critica que el gabinete de García Moreno esté compuesto de gente que no es preparada o relevante para el cargo. ¿Cómo ha de ser feliz el pueblo, donde un obispo es el contralor celoso de la lectura en todos sus ramos? Los libros son artículos de comiso. De la aduana han de ir a la curia, a carga cerrada, y no pasan sino que los apruebe el familiar, el cocinero. ¿Qué tiempo tiene el obispo para examinar libros? Y obispos de García Moreno, ¿qué luces? ¿Qué conciencia? La oscuridad matadora de los tiempos coloniales no era más ciega. Montalvo incluso critica que en los 15 años que García Moreno ha estado en el poder, hizo muy poco por el país. El espíritu de Samuel Morse no desciende sino sobre las naciones luminosas. Hoy que sus alambres encantados unen los dos polos, el oriente y el occidente, y envuelven la tierra, comunicándole al oído los secretos de las ciencias, los sucesos de la política, los vaivenes del comercio, ¿cuál es el cacique ignorante que se atreve a decir que su tribu ha superado a todas las repúblicas suramericanas en adelantos físicos y morales, cuando no tiene un geme de telégrafo eléctrico, ni sabe quién ha sido Cyrus Field? Montalvo igual critica que aunque el pueblo vive empobrecido, el gabinete de García Moreno, especialmente los religiosos, siguen enriqueciéndose. El pueblo que trabaja, el pueblo que suda, el pueblo que da de comer, no come. El pueblo tiene hambre el pueblo. Los frailes son los únicos que tienen dinero. Todos tienen rentas cuantiosas, todos tienen industrias, todos hacen milagros, desde el enviado del Papa. Y a la sombra del tiranuelo, las iglesias están saqueadas, las custodias falsificadas, las imágenes desnudas. Así también critica el endeudamiento público, los préstamos internacionales que realizan y que los tiene que pagar el pueblo. García Moreno ha recurrido al empréstito, ese yugo tan pesado bajo el cual gimen los gobiernos poco advertidos. Ha de ofrecer 5 por 1 y lo ha de conseguir. ¿Qué le importa? Él sabe que no será él quien pague. La carta de Montalvo al Star and Herald nunca fue publicada por el periódico, pero circuló clandestinamente en Ecuador como panfleto subversivo, pasando de mano en mano. Este detalle revela un patrón histórico. Los regímenes autoritarios siempre han buscado controlar la narrativa, mientras las críticas verdaderas se abren paso en la marginalidad. Pero ¿por qué insistir en estas denuncias del siglo XIX hacia García Moreno? Porque el guión de García Moreno se repite hoy con alarmante precisión. Las similitudes saltan a la vista.
el lavado de imagen internacional. El Star Herald de ese entonces cumple la misma función que las de entrevistas cuidadosamente coreografiadas que nuestros gobernantes conceden a medios extranjeros. La criminalización de la oposición, ese mismo discurso que estigmatizaba a los críticos como ladrones, perseguidos por la justicia y no por el gobierno, cuando los tribunales responden directamente al poder en turno. La violencia estructural, los militares desbordados, la inseguridad rampante y una sociedad civil bajo asedio, tal como la describía Montalvo. La incompetencia institucional, con cargos públicos ocupados por ineptos o leales, no por méritos. El endeudamiento depredador. Los empréstitos que Montalvo denunció hoy llevan siglas de organismos internacionales. Y ante esto alguien podría objetar, pero esto pasa todo el tiempo, y nuestro presidente actual lleva apenas año y medio, y fue electo democráticamente. Aquí es donde la teoría de Vargas Llosa sobre la dictadura perfecta ilumina nuestro presente. En 1990, durante una reunión de politólogos en México, el premio Nobel mexicano Octavio Paz mencionó que aunque en América Latina las dictaduras militares fueron casi una plaga que afectó a la mayoría de los países, donde México fue una excepción y nunca estuvo bajo el yugo de una de estas dictaduras. El premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa replicó que aunque los militares nunca se tomaron el poder, México sí vivió una dictadura, refiriéndose en estos términos. Él dice que en la descripción que yo hice de la transición hacia formas abiertas de sociedad de América Latina, él no encontraba el caso de México. Y al describir el caso de México, en cierta forma, tengo la impresión que ha exonerado a México de lo que ha sido la tradición dictatorial latinoamericana. Espero no parecer demasiado inelegante, por decir lo que voy a decir. Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula: México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores. Esa dictadura es una dictadura, es decir, puede tener otro nombre, una dictadura muy sui generis, muy especial, muy diferente, pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países. En el Perú, el dictador Velasco trató con todo su equipo de intelectuales reclutados de formar una especie de PRI peruano y no funcionó. Y Alan García trató de crear un PRI peruano. El intento de nacionalización de todo el sistema financiero
fue hecho con la idea de crear un sistema semejante que garantizara ese tipo de permanencia que ante el resto del mundo pudiera ser camuflada, como ha sido el caso de la dictadura mexicana. Y me atrevo a decir también que no solamente en lo que se refiere a la permanencia del poder, a la falta de una genuina democracia interna, se puede hablar de una dictadura, en el caso tradicional de México, sino en que, al igual que las otras dictaduras latinoamericanas, fue incapaz de traer la justicia social. No creo que se pueda decir que en México haya una mejor distribución de la riqueza que en el país promedio latinoamericano. Creo que las desigualdades son tan grandes y originadas por las mismas razones de injusticia social, de corrupción que en otros países latinoamericanos. Entonces, la dictadura tuvo también, en el caso de México, las mismas consecuencias que tienen las otras dictaduras latinoamericanas. Es verdad que ha habido una crítica interna muy talentosa, muy generosa, muy valerosa de muchos intelectuales mexicanos, naturalmente, entre ellos Octavio Paz, sin ninguna duda. Pero creo que es muy importante también denunciar el caso mexicano, y espero que no se me considere pues como un mal invitado, por decirlo de esa manera, pero como esto se está democratizando y este país ahora se abre a la libertad, quiero ponerlo a prueba y quiero poder decirlo aquí abiertamente, porque eso lo he pensado yo desde la primera vez que vine a México, un país que por otra parte pues yo admiro y quiero tanto. Creo que es muy importante que también en el caso de México se diga que aquí se vivió y se ha vivido durante décadas, con unos matices muy particulares, muy especiales, el fenómeno de la dictadura latinoamericana. La Revolución Mexicana tiene cosas admirables, sin ninguna duda. La más importante tal vez aquella que mencionó Octavio, la reivindicación de un pasado, la reivindicación de la tradición prehispánica que ha sido asumida con orgullo por el pueblo mexicano, como no ha sido asumida en otros países, por ejemplo, en el mío. Eso es una, indudablemente, contribución muy positiva. Pero también hay que entender que eso ha sido otro de los instrumentos que ha utilizado el sistema dictatorial del PRI para eternizarse. Ha sido otro argumento de esa gran demagogia retórica a lo largo de su historia del PRI, que se ha prestado a muchas falsificaciones de tipo cultural, como por ejemplo la justificación de falsos artistas, de falsos géneros artísticos, en nombre de ese nacionalismo que creo que es uno de los factores más peligrosos dentro de este proceso de democratización mexicana. Un factor que debe ser puesto en tela de juicio y cuestionado si nosotros, como estoy seguro que lo quieren los demócratas mexicanos, quieren que esta democratización y liberación en México vaya hasta sus últimas consecuencias. La teoría de Vargas Llosa sobre la dictadura perfecta desnuda 6 características fundamentales de estos regímenes encubiertos. La dictadura perfecta es invisible, camuflada. Opera tras el disfraz de la normalidad democrática, convenciendo a sus ciudadanos que viven en libertad. La dictadura perfecta no tiene rostro único. Distribuye el poder entre una red de operadores políticos que rotan en cargos clave, evitando la figura del tirano clásico. La dictadura perfecta simula tolerancia. Permite críticas superficiales, incluso las fomenta, pero neutraliza cualquier cuestionamiento estructural mediante cooptación o censura sutil. La dictadura perfecta no tiene democracia interna. Sus cúpulas se reproducen mediante mecanismos opacos, sin elecciones internas genuinas ni renovación de élites. La dictadura perfecta exporta su fachada. Internacionalmente se vende como democracia ejemplar, mientras domestica instituciones locales. Finalmente, la dictadura perfecta es inútil. Nunca resuelve los problemas estructurales, no busca la justicia social, sino que perpetúa la desigualdad, la corrupción y la injusticia como condiciones necesarias para su supervivencia. Las críticas de Vargas Llosa encuentran eco preocupante en el Ecuador actual, un país que pese a sus recientes elecciones democráticas podría ya estar incubando los gérmenes de una dictadura perfecta, la hegemonía ideológica, ya que en los últimos años hemos tenido 3 presidentes, todos bajo el mismo paraguas ideológico del anticorreísmo. A diferencia del modelo mexicano, donde el mismo partido ganaba todas las elecciones, aquí opera una alternancia ficticia, los mismos actores, la misma ideología,
pero con caretas distintas. La crítica domesticada. Se tolera e incluso se fomenta un periodismo de oposición decorativo, que cuestiona aspectos superficiales mientras ignora los problemas estructurales. Las voces críticas que exponen la inoperancia del poder son sistemáticamente desacreditadas, silenciadas o perseguidas. Partidos sin democracia. Las organizaciones políticas funcionan como feudos personales. Cada actor político con su partido hecho a la medida y en el cual controlan todo. Cuando alcanzan el poder, los gabinetes se componen de redes clientelares, amigos, familiares y financistas que cobran favores. Rara vez se ve a técnicos capacitados. El camuflaje internacional. Mientras se proyecta la imagen de una democracia plural, se persigue la oposición real. Los casos son elocuentes. La inhabilitación de Jan Topic, la exclusión de Pachacuti, Construye, Avanza y Democracia Sí para las elecciones legislativas y un largo etcétera de acciones al margen de la ley. La ceguera de los intelectuales. El propio Vargas Llosa, tan lúcido para denunciar el mecanismo en México, cayó en la trampa ecuatoriana. Su apoyo a Guillermo Lasso demostró cómo incluso las mentes más críticas pueden ser cooptadas por estos sistemas. El fracaso programático. Como toda dictadura perfecta, este sistema ha sido incapaz de resolver los problemas nacionales. Los indicadores son contundentes. Pobreza y desigualdad en aumento. La corrupción sigue enquistada en las instituciones y la justicia social sigue siendo un espejismo. Dos voces separadas por el tiempo, pero unidas en su advertencia. Montalvo desde el siglo XIX y Vargas Llosa desde el siglo XX nos revelan que las dictaduras, más allá de épocas o ideologías, comparten una misma esencia, ya sea bajo el látigo de un caudillo o el disfraz de un demócrata, siempre germinan los mismos males: violencia institucionalizada, pobreza estructural, persecución política y corrupción sistémica. Su legado nos enseña que el autoritarismo no necesita tanques en las calles cuando tiene leyes a su medida, medios domesticados y un pueblo distraído por espejismos de progreso. Ecuador hoy enfrenta esta encrucijada. Aún puede evitar convertirse en otra dictadura perfecta, pero el tiempo corre y los síntomas se acumulan. ¿Es mi conclusión muy apresurada? ¿La digo solamente porque no me cae bien el presidente actual? ¿La digo porque soy un borrego sordo resentido? Puede ser. Mi posición ideológica influye en mi análisis y la interpretación de los hechos, así como la posición ideológica de cada persona viendo este video altera su propia conclusión. Y aquí reconozco las diferencias. Noboa apenas va en su segundo año de mandato, mientras Montalvo denunciaba a un tirano con 16 años en el poder y Vargas Llosa criticaba un sistema de medio siglo de hegemonía. Pero aunque mi ideología afecte mi interpretación, los hechos son los mismos para todos. Y estos hechos muestran la perpetuación de una ideología en el poder, periodistas cooptados, opositores silenciados, pobreza creciente, enriquecimiento ilícito. Tanto paralelismo resulta una advertencia difícil de ignorar. No tomen mi palabra como verdad definitiva. Contrasten mis argumentos con la realidad que ven, con las cifras oficiales, con sus propias experiencias. Pero sobre todo, recuerden las palabras que trascendieron su época, aquellas que Montalvo escribió con rabia y Vargas Llosa pronunció con lucidez. Y en base a esas palabras, saque cada uno sus propias conclusiones.